Bueno, muchas gracias. La verdad es que si comenzara a hacer referencias a todo lo que significa estar hoy aquí, pues entonces no hablaría del título de la conferencia, y con lo que me ha costado llegar a un título tan largo y que dice tan poco, ¿no?, y que es tan misterioso, pues creo que vale la pena dedicarme a lo que he venido, ¿no?, que es hablar de esto. Pero realmente, bueno, quiero agradecer al rector de Torre-Ciudad, al patronato, ¿no?, en la persona de Fernando y Maribí, haberme invitado a mi ciudad natal para estar esta tarde aquí. Y luego agradecer a todos los que habéis venido, todos los delegados, que sois los principalmente convocados, ¿no?, todos mis paisanos, ¿no?, que están hoy aquí. Y bueno, y agradecer las palabras de Fernando, que bueno, o sea, digo, estos halagos que yo podría darles la vuelta, pero no vamos a seguir, ¿no? Pero bueno, claro, este título, lo primero que quiero hacer es compartir por qué he elegido este tema, ¿no?, qué se esconde detrás de este título tan misterioso, ¿no?, que puede resultar, ¿no?, de alguna manera así, ¿qué es esto?, ¿no? Y en primer lugar quería explicar qué entiendo por un proyecto de evangelización, ¿no?, y por qué he utilizado este concepto, ¿no? Y para eso quería remitirme en primer lugar, ¿no?, a la definición de proyecto, ¿no? ¿Qué es un proyecto?, ¿no? Y esta es una definición que dice que es la idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios, ¿no? Y en el fondo, ¿no?, cuando pensamos en un proyecto, tenemos que irnos a esto, ¿no?, una cosa que se piensa hacer, ¿no? Yo digo, ¿qué cosa se piensa hacer, ¿no?, cuando se ha construido un santuario, se organiza una peregrinación, una jornada mundial de la juventud, se construye un museo diocesano, se reorganiza territorialmente una diócesis? Claro, pienso que la idea original, la finalidad de estos ejemplos, pues es la misma, ¿no?, si hablamos de proyectos de evangelización. Es la misma finalidad, que es llevar la buena noticia, ¿no?, hacer todo lo posible para que ese fin, ¿no?, se cumpla, ¿no?, para que, podríamos decir, que Dios haga, ¿no? Pero no soy el rector, no os preocupéis, aquí no voy a dar una homilía, sino que es, sobre todo, yo quiero compartir mis pensamientos sobre comunicación, ¿no? Pero creo que el concepto proyecto se asocia, se adapta también, ¿no?, y por eso lo he elegido para el título, ¿no?, porque en nuestras manos, en la mayor parte de las cosas que hacemos, está establecer el modo determinado, el conjunto de medios necesarios, pero los resultados se escapan muchas veces a la acción verdadera, ¿no?, que muchas veces pues, no es necesariamente la nuestra, ¿no? Esto si tenemos en cuenta el marco de la fe, ¿no?, proyecto de evangelización. Pero pienso, por otro lado, que muchos proyectos, podríamos decir que casi todos, y más en la sociedad en la que estamos, cuentan con una dimensión intangible, ¿no?, que no es la de la fe, ¿no?, la de la gracia, ¿no?, pues, pero que en cierta manera esa dimensión intangible que no se puede medir, ¿no?, que no son los resultados de las ventas, ¿no?, sino que son otros valores, pues es una aportación de valor fundamental, ¿no? Hoy, en torno al 50% del valor de una organización reside en los intangibles, ¿no?, y alcanzando el 80% en algunos sectores de actividad, ¿no?, como la publicidad o el entretenimiento. Se me ha olvidado decir que, además de que Fernando es de mi clase, uno de los hijos de Maribí es de mi clase de la universidad, ¿no?, y otro de sus hijos, además, es un conocido director de cine, ¿no? Bueno, pues en este sector del entretenimiento el 80%, ¿no?, del valor son intangibles, ¿no? Es la experiencia que tú has tenido al ver una película, ¿no? Entonces, uno de los intangibles más valiosos hoy y ahora es la reputación. La reputación, que de un modo simple podría ser la fama, pero que es más complejo, más profundo, ¿no?, porque la reputación es la calidad percibida. ¿Qué perciben mis públicos? ¿Qué percibe mi gente, ¿no?, cuando viene a esta comarca, ¿no?, para visitar el santuario de Torre-Ciudad? Y eso está muy conectado con la experiencia. La calidad percibida por los públicos está muy conectada con la experiencia, ¿no? Y esto nos remite, esto de los valores intangibles, a la dimensión relacional de los proyectos. Es decir, los proyectos no son islas, ¿no?, sino que cualquier proyecto, para de verdad desarrollarse, tiene que estar en relación con otros, ¿no? Y esto me parece que afecta mucho a vuestro trabajo de delegados, ¿no? La experiencia del usuario, del cliente, del peregrino, del turista, porque a veces uno es turista, oye, y estaba en el plan pasar por aquí, ¿no? Es un conjunto de muchos elementos, ¿no?, en el que convergen distintos proyectos
que unidos pueden producir sinergias importantes, y creo que eso está representado aquí también, ¿no? Con las autoridades locales, ¿no? Pienso, ¿no? Un peregrino suizo que viene a Torreciudad porque quiere ir a Torreciudad, imaginaros un católico suizo, si además de los guardas suizos hay alguno, que algunos hay, ¿no? Pues tendrá una experiencia más completa si además visita una bodega, bebe un buen vino, compra productos locales, visita la catedral, el Museo Diocesano, entre otros atractivos, como la Maravilla de Alquézar, Graus, Font, Aínsa o Se Castilla, cuyo alcalde es de aquí también, ¿no? De la misma manera, un turista de la ruta del vino, ¿no? Alguien que viene aquí a conocer las bodegas, ¿no? A beber un buen vino, ¿no? Pues puede enriquecer su experiencia. Él venía por el vino descubriendo pues, una catedral gótica, el Museo de los Mártires Claretianos, el Museo de unos Mártires Claretianos junto a un santuario mariano construido a finales del siglo XX. Estos mártires también eran del siglo XX. Se encuentra con una experiencia, con una exposición como la experiencia de la fe, y entonces dice, ¡ay, va! La fe no es algo que se quedó en el gótico, ¿no? en la catedral gótica o en el monasterio del Puello, ¿no? si quizá lo vio por la carretera, ¿no? Bueno, este patrimonio de intangibles, ¿no? Es un patrimonio de intangibles, merece una difusión conjunta, ¿no? De manera que pongamos en valor, que ya se hace, y me parece que una jornada como la de hoy lo demuestra, las ventajas que tienen nuestras comarcas para muchos visitantes, ¿no? Y me refiero especialmente, ¿no? Pues a mi querida comarca del Somontano de Barbastro, pero también, ¿no? Porque a las de Ribagorza, Sobrarbe y Cinca Medio, ¿no? que en esta sinergia grandiosa, ¿no? Pues están relacionadas, ¿no? Pero obviamente, y ahora ya voy a entrar también en dar un índice de qué temas voy a hablar, ¿no? El motivo que nos reúne aquí tiene que ver con un proyecto de evangelización, que es un santuario mariano, erigido junto a la ermita de la Virgen, nos lo ha recordado, ¿no? Todo esto, el presidente, en la diócesis de Barbastro-Monzón, ¿no? Y, por tanto, en un territorio, ¿no? En el que emprendedores, pequeños empresarios, autoridades locales, medios de comunicación, hay una gran riqueza de medios de comunicación en Barbastro, permanecen para protagonizar su desarrollo, ¿no? Hace un momento, ¿no? En una entrevista, le decía a Ángel Huguet, ¿no? Realmente, el momento en el que estamos, ¿no? La tecnología, las facilidades de comunicación hacen que quienes permanecen en ciudades pequeñas no se pierdan casi nada de vivir en una ciudad grande, ¿no? Estamos en un contexto completamente diferente, ¿no? Y me parece que muchos de vosotros, ¿no? Estáis aquí, ¿no? Para protagonizar ese desarrollo, ¿no? Bueno, y de ese amor a la tierra, ¿no? Pues yo quiero seguir participando, ¿no? También en mi trabajo en Roma, en las aulas universitarias, ¿no? Y por eso me alegra también comprobar y verlo, ¿no? Cada vez que vengo aquí, ¿no? Pues ese rico tejido asociativo, ¿no? Al que dais vida, ¿no? Pero bueno, el objetivo de mi sesión es compartir algunas ideas que sirvan para cualquier proyecto. Es decir, que también si muchos de vosotros, ¿no? Pues a lo mejor no tenéis otros proyectos entre manos, ¿no? El alcalde tiene muchos proyectos entre manos, ¿no? También el alcalde de Se Castilla, ¿no? Los que estáis aquí, que desde luego con las luces me resulta difícil identificar, ¿no? Pero mi objetivo es compartir algunas ideas que sirvan para cualquier proyecto, incluso de otra naturaleza, que no tengan finalidad espiritual, pero no solo para el diseño de nuevos proyectos, sino para la dinamización, la continuidad de lo que ya tenemos, ¿no? De lo que podemos tener entre manos, ¿no? Aunque efectivamente, ¿no? Pues el origen es este proyecto, como a mí me gusta llamarlo, de evangelización, que es este santuario de Torreciudad. Por eso hablaremos de qué entendemos por dimensión comunicativa, ¿no? Para ir ya despejando un poco este título misterioso, la escucha como una dimensión de la comunicación, esa escucha de los públicos, cómo identifico mis públicos, y escucha del contexto que está pasando ahí, ¿no? En las organizaciones, algunas particularidades de la escucha en la Iglesia desde esa perspectiva que yo ahora tengo en Roma, qué es esto de los valores puente en la escucha social, en nuestra sociedad, y luego, por acabar, pues me permitiré hacer un decálogo final de recomendaciones o propuestas, ¿no? Bien. ¿Y qué es esto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de dimensión comunicativa? Y yo pensaba que para eso lo mejor era intentar explicar con una definición que a mí me gusta, ¿no? Y es qué entendemos hoy por comunicación siguiendo este esquema, ¿no? Para intentar entenderlo con toda la profundidad. Yo soy una apasionada de la comunicación, esta es la realidad, ¿no? Me parece que me dedico a una de las profesiones más bonitas del mundo, ¿no? Y por eso estoy muy convencida, ¿no? De este esquema y de este discurso, ¿no? Pero
Pero este esquema nos dice que la dimensión comunicativa tiene que tener en cuenta estos 3 elementos, ¿no? Este esquema es el que hay que seguir, ¿no? En primer lugar, la identidad, ¿no? La identidad de una organización, el ser de un proyecto, ¿no? Yo no voy a comunicar nada verdadero si primero no he hecho una reflexión sobre quién soy. Creo que estas jornadas de delegados son también para eso, ¿no? ¿Cuál es mi proyecto, ¿no? ¿Cuál es mi proyecto, ¿no? Si yo quiero desarrollar, ¿no? En la ciudad de Barbastro, ¿cuál es mi proyecto, hasta mi proyecto familiar, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso que quiero decir? ¿Cómo quiero dinamizar esta pequeña empresa que tengo aquí, ¿no? O este pequeño servicio? ¿Cuál es la razón de ser, ¿no? La identidad, ¿no? Hay proyectos que tienen una dimensión, como podríamos decir, intangible, muy fuerte, ¿no? O sea, como podía ser pues esto, un santuario mariano. Otros proyectos que están muy orientados a la venta, porque hay que vivir de algo, ¿no? Y entonces podríamos hablar de que la identidad tiene que ver con esa propuesta de valor, ¿no? Esa ventaja competitiva sostenible. ¿Qué me diferencia a mí del resto, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cómo quiero servir mejor a la sociedad? ¿Cuál es mi proyecto? Por otro lado, y tenemos que profundizar, ¿no? Porque muchos problemas de percepción y, por tanto, de reputación son anteriores, ¿no? No hemos sacado todo el brillo posible a los elementos de nuestra identidad. A mí me gusta mucho, y esto por ir un poco a Roma, ¿no? Ver cómo el Papa Francisco ha recordado elementos muy, muy importantes, ¿no? del espíritu cristiano, como es la caridad, ¿no? Bueno, es que no nos podemos olvidar que esta es la seña identitaria más fuerte, ¿no? De cualquier proyecto o iniciativa de los católicos en el mundo, ¿no? Bueno, pues esa vuelta, ¿no? Siempre a mi identidad, ¿no? Y, por otro lado, está la cultura. Esa identidad se encarna de modo coherente en su hacer, en su comportamiento, ¿no? Y por eso tenemos que analizar, examinar si nuestros comportamientos son coherentes con la identidad, ¿no? Y no es tan fácil como parece. Yo recuerdo cuando era decana de la Facultad de Comunicación y bueno, en unos años, yo empecé cuando empezó la crisis económica, entonces eran años difíciles, y teníamos pues, muchas jornadas de puertas abiertas para posibles candidatos a la facultad, familias que venían, ¿no? Los sábados, ¿no? Pero yo estaba tan comprometida, ¿no? Con que necesitábamos alumnos, con que era un momento difícil, que yo ahí estaba cada sábado que teníamos jornada de puertas abiertas, dando la bienvenida, mi speech de bienvenida, ¿no? A los padres, a los alumnos que mostraban interés, ¿no? Y entonces pues un discurso, una universidad también con una identidad cristiana, unos valores cristianos, ¿no? Pues aquí el alumno es el protagonista, el alumno está en el centro, está la persona y tal. Bueno, y entonces, después de esta primera sesión en la que yo decía todas estas cosas, había un café en la entreplanta de la facultad, el único lugar no accesible si tienes una dificultad para subir las escaleras, es decir, si tienes vas en silla de ruedas, tanto de modo permanente como de modo puntual, porque has tenido una lesión, es un lugar no accesible. Y claro, entre los asistentes estaba padre de un alumno que tenía una discapacidad por la que él iba en silla de ruedas. Yo ya nunca más he organizado un café en esa entreplanta, ¿no? Durante esos años, ¿no? Porque realmente no era nada coherente mi discurso, ¿no? De aquí la persona está en el centro, un discurso que no había incorporado la inclusión, ¿no? De las personas con necesidades especiales, ¿no? o con necesidades... Bueno, entonces, esto de la identidad y el comportamiento no es tan fácil, ¿no? Y por eso volver a la coherencia es muy importante, ¿no? en los proyectos que tenemos, ¿no? Y luego, por otro lado, pues está la narrativa, ¿no? Se expresa en su discurso, en el decir, es decir, yo quién soy, cómo me comporto y qué digo, ¿no? Y de nada sirve el discurso, el relato, la narrativa, si no hay coherencia en el comportamiento. La comunicación sería superficial, efímera, ¿no? En sentido inverso, también la comunicación desempeña un papel de conciencia en la organización, ¿no? Y esto quienes trabajamos en la dirección de comunicación de las organizaciones decimos, ¿no? A nuestros jefes a veces, ¿no? Esto que haces yo no puedo contarlo, con lo cual es mejor que lo cambies, si no quieres que se sepa, ¿no? Bueno, esto pasa también mucho en la política, también, ¿no? En la comunicación política, ¿no? Y por eso también esa exigencia de honradez es tan relevante, ¿no? Y por eso muchas veces la comunicación es la conciencia de la organización, ¿no? Bueno, hasta aquí nos hemos centrado en una perspectiva de la comunicación, la del contar, ¿no? Yo profundizo en la identidad de mi proyecto, veo si es coherente en mis comportamientos, los analizo, digo, uy, esto no había tenido en cuenta estos elementos, y luego cuento quién soy. Pero
Ahora nos encontramos en un momento de evolución interesante, y de ahí el título, ¿no? Escucha y contexto en el ámbito de la comunicación en las organizaciones y en la vida de la Iglesia, que es el protagonismo de la escucha, ¿no? Y esta evolución, ¿no?, de la comunicación desde la escucha remite pues, a elementos esenciales, tanto pues, de la comprensión de la comunicación, cómo entendemos la comunicación, también como de la identidad de la Iglesia como ese pueblo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, este es un tipo, un australiano que se llama Jill McNamara, que yo tuve la oportunidad de conocerle en Londres en septiembre de 2016, ¿no? Él entonces, él ha sido podríamos decir, un profesional de la comunicación en distintas organizaciones durante muchos años, luego se fue al mundo de la universidad, ¿no? y sigue haciendo muchas actividades de consultoría, de comunicación, etcétera. Y bueno, a mí me habían invitado a una reunión en una universidad en Londres para hacer como una tormenta de ideas sobre hacia dónde va la comunicación. Y este señor del que yo no había oído hablar y del que ahora parece que soy su fan número 1 porque hablo mucho de Jill McNamara y ahora os contaré, pues este señor apareció a las 5 de la tarde cuando la reunión estaba a punto de terminar, ¿no? Y cuando empezó a hablar, yo recuerdo que empecé a tomar notas, ¿no? Porque es que esto no lo había escuchado nunca, ¿no? Este señor me está abriendo unos panoramas que yo desde luego no, estudiando el mundo de la comunicación, con los que no me había encontrado todavía. Bueno, él dice, luego no he tenido ocasión de verle más veces, ahora viene a Roma, un congreso que organiza la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, de la que yo también soy profesora invitada. Y dentro de una semana voy a tener una entrevista con él, ¿no? Para una entrevista que vamos a publicar, ¿no?, precisamente sobre la escucha en las organizaciones. Por lo tanto, disculparme porque es que este es un tema que me interesa mucho, ¿no?, sobre el que he leído, he estudiado, ¿no? Entonces, ¿qué dice Jill McNamara, ¿no? Jill McNamara, desde el año 2014, y le ha seguido mucha gente, ¿no?, muchos académicos, ¿no?, también la gente que se dedica a la comunicación, dice que la escucha es la gran ausente en la comunicación, ¿no? Que nosotros nos hemos centrado en que comunicar es contar, ¿no?, pero que la escucha, y una escucha articulada, es decir, diseñar una arquitectura, pertenece al trabajo de la comunicación, porque la comunicación tiene mucho que ver con la oreja, ¿no?, con saber qué está pasando para poder atender esas necesidades, ¿no? Y él hablaba, ¿no?, de la escucha organizacional como el gran ausente en la comunicación, ¿no? Y sus investigaciones, pues esto, han demostrado que se dedican muy pocos recursos en las organizaciones a escuchar y mucho a contar lo que hacemos, pero poco a escuchar qué necesita la gente, qué dicen mis públicos sobre mí mismo, ¿no? Y además sus estudios pues han dotado, ¿no?, a la escucha de toda la complejidad, ¿no?, que comprende, y él habla de la necesidad de diseñar una arquitectura de la escucha, ¿no? En la comunicación, ¿no?, cuando tú dices vamos a contar, esa arquitectura es muy fácil, dices, pues hago una nota de prensa. Bueno, no es nada fácil, pero quiero decir que la podemos, incluso, ¿no?, quienes no os dedicáis a la comunicación, ¿no?, ocurre algo, ¿no?, que el santuario mariano quiere contar que va a haber una jornada de la familia, ¿no?, y que hace una nota de prensa, que hace una convocatoria, lo dice en sus redes sociales, ¿no? Tienes una arquitectura que tú sigues, ¿no? Pero de lo que habla McNamara y otros profesionales y teóricos de la comunicación es de que es posible también diseñar una arquitectura para que la escucha esté articulada, ¿no? Y él define, así, esto es una definición que él da, ¿no?, de escucha, que es un poco larga, ¿no? Y dice: la escucha organizacional comprende la creación e implementación de procesos, sistemas a escala, es decir, grandes, que permiten a los responsables de las tomas de decisiones y a los responsables políticos de las organizaciones acceder de forma activa y efectiva, reconocer, comprender, considerar y responder adecuadamente a todos aquellos que desean comunicarse con la organización o con los que la organización desea comunicarse interpersonalmente o a través de intermediarios. Definición muy compleja, no quiero aquí sábado por la tarde, ¿no?, dar una clase que la desglose, ¿no?, pero me parece que es interesante fijarse en esa parte en la que dice reconocer, comprender, considerar y responder adecuadamente. O sea, esta definición y este planteamiento parte de me parece un presupuesto antropológico que de fondo es muy cristiano, no sé si Jill McNamara lo es, pero que es muy cristiano, que es la confianza en que los demás tienen algo que puede ser importante para mí, que los demás cuentan, ¿no? Y por eso dice hay que reconocer, comprender, considerar y responder adecuadamente. Uno puede escuchar
muchas tonterías, ¿no? Esto es verdad, cuando uno se pone a escuchar, ¿no? Y uno puede decir, pero sí que tiene la obligación de responder adecuadamente a todos aquellos que desean comunicarse, aunque esa opinión sepamos que está equivocada, no me aporta valor. Bueno, bien. Y aunque la escucha, ¿no? No requiere acuerdo en todos los casos, es decir, que estemos de acuerdo con lo que escuchamos, tiene que haber una conexión entre la toma de decisiones y lo que se ha escuchado. Si no, no vale la pena escuchar, ¿no? Es decir, si eso luego no sirve para que yo pueda tomar mejores decisiones, y en las organizaciones también hay mucho cansancio cuando tú haces muchas encuestas, preguntas mucho, ¿no? Pero luego no ha servido de nada lo que has dicho, ¿no? Porque no cambia nada, ¿no? lo que has dicho, ¿no? Nosotros tuvimos bueno, esto fue hace bastantes años, ¿no? Yo tenía que dar una conferencia sobre, es cuando empecé a trabajar estos temas de escucha, ¿no? Sobre la escucha de los estudiantes, la reputación en las universidades, y puse un ejemplo muy divertido, ¿no? Que nos había ocurrido. Nosotros teníamos un lugar para comer los estudiantes en el que había un único microondas, ¿no? Un único microondas, y cada vez más, porque sometíamos a los alumnos a un ritmo de vida que exigía estar todo el tiempo en la facultad, por la mañana clase, por la tarde prácticas, por la tarde clase, por la mañana prácticas. Y la gente, ¿no? Pues iba ahí con su comida, su tupper, ¿no? Y lo tenía que calentar, y unas colas, ¿no? En microondas, ¿no? Entonces, un alumno empezó una cuenta de Twitter que se llamaba Microondas Enfurecido, ¿no? Me decía el microondas estaba enfurecido porque claro, o sea, no dejaba de trabajar, ¿no? Y los que estaban enfurecidos eran los alumnos, ¿no? Entonces se inició una conversación muy interesante, ¿no? Entre quien gestionaba la cuenta, el director de comunicación de la facultad, ¿no? y esa cuenta que era Microondas Enfurecido. Bueno, de tal manera que eso nos llevó a decir, no, es que tenemos que comprar otro microondas, ¿no? O sea, digo, hay que comprar otro microondas, porque cada vez son más los alumnos que comen aquí, pero nosotros seguimos la conversación en redes, ¿no? Y entonces anunciamos en redes, hoy llega el segundo microondas, y entonces, bueno, eso se convirtió en una conversación en redes sociales muy interesante, como fruto de esa escucha y esa conversación. Pero si nosotros no hubiéramos comprado otro microondas, pues de nada hubiera servido, ¿no? O sea, si no hay una conexión entre la toma de decisiones y lo que escuchas, pues de nada sirve que llegue una encuesta de satisfacción a los alumnos si luego no ven respuesta, ¿no? Para eso hay que estar convencidos de que podremos tomar mejores decisiones si escuchamos. Y conforme uno se hace más mayor, cada vez piensa que casi todo lo sabe, ¿no? Porque hay muy poco nuevo que puedan decirme, ¿no? Y uno puede perder la ilusión de descubrir, ¿no? Nuevas perspectivas, ¿no? Pero para eso hay que hacer este ejercicio previo, ¿no? Estoy convencido de que puedo tomar mejores decisiones si escucho. Pero claro, ahí la clave está en diseñar esta articulación. Bueno, primero quiero hablar de los públicos, luego hablaré de la articulación, ¿no? Pero ¿a quién escucho? Porque podríamos estar siempre escuchando, ¿no? Entonces, yo tengo que trabajar, no voy a escuchar. Claro, la escucha forma parte del trabajo, ¿no? Pero esta escucha implica identificar tus públicos, es decir, realizar el ejercicio de identificar quiénes son los agentes que entran en relación con tu proyecto. Y eso es de lo que hablábamos antes, ¿no? Hablábamos de esa dimensión relacional de los proyectos, ¿no? Los proyectos que están relacionados entre sí. Uno puede pensar que no, mi público solo son... ¿no? Pero si empieza a pensarlo, ¿no? Si pensamos, ¿no? En los delegados del Patronato de Torciudad, que comunicáis algo intangible, como es la devoción, y también algo más concreto, como es el patrimonio del Alto Aragón, pues aquí hay muchos públicos, ¿no? Pues están desde los trabajadores del santuario, los peregrinos, los agentes locales y vecinos, las autoridades, los delegados de los delegados. Bueno, todo esto son públicos de interés, ¿no? Hacer un ejercicio de identificación de públicos es algo que lleva tiempo, ¿no? Y que es a lo que se dedican, en cierta manera, ¿no? También como parte de su trabajo los profesionales de la comunicación. Pero creo que incluso para un proyecto pequeño conviene hacer este ejercicio. Para un negocio pequeño que podamos tener aquí, ¿quiénes son mis públicos de interés? Porque a veces pensamos que mis públicos solo son los clientes, ¿no? O que mi público es el peregrino. No, pero mi público son las autoridades locales, mi público son la gente de la zona que quiero que considere esto algo propio porque lo es, porque mi comportamiento dice que esto es algo suyo. Y muchos errores que luego se pagan como reputacionalmente, que la gente te percibe de una manera, ¿no? Diferente a como tú querrías,
tiene que ver con que tú no has identificado ese público como un público importante, relevante, con el que puedes caminar juntos, ¿no? Y esto es especialmente importante, ¿no? Las organizaciones cada vez se toman esto más en serio, ¿no? Y es lo que se llama, ¿no?, gestión de públicos, ¿no?, stakeholders management, ¿no?, por decir así algo en inglés, ¿no? Pero es una de las disciplinas ahora más importantes en la gestión de las organizaciones. Mis públicos de interés, que no son solo mis clientes, ¿no? Bien, y por tanto, bueno, y esto requiere también unos criterios para articular esas voces, ¿no? Dentro de los públicos puedo tener distintas voces, ¿no? Hay muchas veces visiones, esos son algunos criterios. ¿A quién escucho, no? Por eso diseñar una arquitectura de la escucha requiere profesionales que te ayuden a diseñarla, ¿no? Claro, por un lado, ¿no?, siempre nosotros decimos las visiones más generales, ¿no? Esto es importante, ¿no? La mayoría, la gente, ¿no? Yo recuerdo también, ¿no?, en mis años de decana en la facultad, había 2 vicedecanos que eran gente esencialmente buena, ¿no? Uno siempre tiene que rodearse, sobre todo cuando no es muy bueno, de gente buena, de gente bondadosa, ¿no? Uno puede ser bueno, pero bondadoso. Yo no me calificaría así, precisamente, no sé qué diría mi madre, ¿no? Pero la gente, rodearte de gente bondadosa está muy bien, ¿no? Porque si están en tu equipo de trabajo, ¿no? Y estos, claro, eran gente que tomaba café con los profesores pues, más problemáticos, que siempre... Y en el mundo universitario, además, todo el mundo siempre ve pegas, ¿no? Todo el mundo haría las cosas de otra manera, ¿no? Es un mundo muy interesante y complicado de gestionar, ¿no? Y entonces ellos llegaban a nuestras reuniones semanales, ¿no?, de la junta directiva de la facultad y decían, pero es que la gente dice, yo ya dije una vez, pero decirme, ¿quién es la gente? ¿No? O sea, nombres y apellidos, ¿no? ¿Quién es la gente? ¿No? Porque claro, en el fondo tú dices, estos son 2 voces. Entonces no les escucho, porque solo son 2, no es la mayoría, ¿no? Nosotros a veces nos movemos por o las mayorías o las minorías. Y eso no es el único criterio. Es verdad que hay visiones más generales, la articulación, aquí hay una errata, ¿no? Pero visiones más generales y repetidas es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Si todo el mundo dice, ¿no?, pues en este proyecto, ¿no?, pues la gente no sale satisfecha o la gente... Lo repetido y lo general es importante, pero hay voces minoritarias que pueden despertar temas importantes, ¿no? A lo mejor son 2, 3, pero te están hablando, o es gente con visión y está viendo algo que los demás no ven y que son temas que pueden tener relevancia en el futuro, ¿no? O fijarse en la escalada que puede tener un asunto, ¿no? Esto es... Por ejemplo, las cuestiones ambientales, ¿no?, pues son cuestiones que pueden escalarse rápidamente, ¿no?, y que las organizaciones tienen que tener en cuenta. Esto, si escala, ¿no?, bueno, aparte de las cuestiones ya que tienen que ver con la corrupción, la moralidad, etcétera, pues ya ni os cuento, ¿no? Y por eso también hay que fijarse en la seriedad del tema, ¿no? Y los temas de equidad social y ética siempre hay que prestarles una atención especial, ¿no? Bueno, estas son algunas ideas, ¿no?, para ver cómo articular voces, ¿no?, cuando yo escucho, ¿no?, que no siempre es, o la mayoría, o si es minoritario, no le presto atención, porque depende de todas estas cuestiones, ¿no? Y, por tanto, a ver, quería ver, sí, esto ya es lo último antes de hablar un poquito de Francisco, hay una creación de valor. Por tanto, muy importante de la comunicación está asociada a esa aportación de información necesaria, ¿no?, para la toma de decisiones y el ajuste de la estrategia general, ¿no? Para un proyecto, ¿no?, lo que esperemos que la comunicación pueda aportarte y pueda darte un valor es que te dé información necesaria para tomar tus decisiones y, por tanto, ajustar tu estrategia. Y esto supone escuchar a tus públicos, para eso identificarlos, como hemos visto, y escuchar el contexto, ¿no? Y en esto de la escucha del contexto, bueno, de eso hablaré después, ¿no? Pero sí, creo que voy a... Bueno, voy a decir solo una cosa antes de hablar de la escucha del contexto un poco más relacionado con la Iglesia, pero la escucha del contexto hay también un área de trabajo que se denomina inteligencia contextual o social, que está en la base del trabajo de prevención de conflictos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que inteligencia contextual o social es profundizar, monitorear y ver cuáles son las tendencias sociales, cuáles son los valores que ahora mismo son socialmente aceptados, porque si yo quiero prevenir conflictos, tengo que estar muy preparado para que esto
no se convierte en un conflicto en mi organización, ¿no? Y por eso hay una disciplina que se llama prevención de conflictos, ¿no? Gestión de conflictos potenciales, que es esa función previsora, estratégica de las organizaciones que estudia, controla o intenta anticiparse a la evolución de las tendencias sociales. Por ejemplo, el ejemplo que os ponía antes, ¿no? Ahora, gracias a Dios, tenemos muchísima más sensibilidad, ¿no?, hacia la inclusión. Y es una tendencia social muy positiva que si tú no has incorporado como organización y tus espacios no son accesibles, por ejemplo, pues es algo que, bueno, es que luego te puede venir una denuncia, ¿no? Digo, porque luego entra el contexto, podríamos decir, interno, el contexto legal y el contexto de la opinión pública que no te perdona, ¿no? Porque hay un valor social que ya está muy arraigado y dice esto no es inclusivo o esto es discriminatorio, tanto racialmente como discriminación de la mujer, ¿no? Claro, esas tendencias sociales que tienen muchos elementos muy positivos, si tú las incorporas, haces una reflexión sobre ellas, pues eso te previene de conflictos futuros, aparte de que desarrollas con más plenitud tu misión, ¿no?, y tu identidad. Pero ahí está también la prevención de los conflictos, ¿no? Bien, ya me estoy portando, voy bastante bien de tiempo, yo creo que vamos a incluso acabar antes de lo que pensaba, ¿no? La escucha en la Iglesia, ¿no? Entonces, el año pasado Francisco, en su mensaje para la 56ª Jornada de las Comunicaciones Sociales, en el año 2022, pues habló de la escucha. Esto es lo que nos dijo a los comunicadores, ¿no?, en ese mensaje, ¿no? Y decía lo siguiente: el año pasado reflexionamos sobre la necesidad de ir y ver para descubrir la realidad y poder contarla a partir de las experiencias de los acontecimientos y del encuentro con las personas. Siguiendo en esta línea, deseo ahora centrar la atención sobre otro verbo, escuchar, decisivo en la gramática de la comunicación y condición para un diálogo auténtico. Es decir, que ojalá Francisco y McNamara se encuentren, ahora que McNamara va a ir a Roma, ¿no?, invitado por la Universidad de la Santa Cruz, porque prácticamente lo que decía Jill McNamara pues está muy relacionado con lo mismo que dice Francisco hablando a los comunicadores, ¿no? Escuchar es un verbo decisivo en la gramática de la comunicación y condición para un diálogo auténtico, ¿no? Y hay que tener en cuenta, esto lo digo después, hay que tener en cuenta que en la escucha, en la Iglesia, ¿no?, ahora pues en las diócesis, ¿no?, pues hemos vivido, ¿no?, en pues, los procesos, ¿no?, sinodales, ¿no?, y también en otras organizaciones, incluso yo diría en los partidos políticos, ¿no? Uno entra en política por una pasión, ¿no?, de servicio. Hay que darla, por supuesto, hay errores en la política, como hay errores en la Iglesia, como hay errores en todas las organizaciones humanas, ¿no? Pero efectivamente hay en la Iglesia, ¿no?, y también en las organizaciones motivadas por ideales, que es un concepto que ha acuñado un italiano que a mí me gusta, que se llama Bruni, Organizzazioni a movimento ideale, ¿no?, movidas por ideales, pues hay que tener en cuenta que sus miembros, ¿no?, los que pertenecen, ¿no?, a una organización en la Iglesia, ¿no?, a un partido político, a una ONG de esta gente muy comprometida, ¿no?, a movimientos medioambientales, ¿no?, hay gente con mucho compromiso, ¿no? Pues esos miembros, esas personas están dispuestas a orientar todas sus energías vitales, ¿no?, al cumplimiento de ese fin, ¿no? De modo que su compromiso, sus vínculos son mucho mayores que los de una empresa. Es decir, que si esa gente no se siente escuchada, tiene una decepción mucho más profunda, ¿no? Si su organización no le escucha, siente una frustración mayor porque ha puesto todas sus energías en eso, ¿no? No son empleados de una empresa, ciudadanos que pagan sus impuestos. El sentido de pertenencia implica la propia vida, ¿no? Y en algunos casos de una manera muy radical, ¿no? Porque a veces, ¿no?, pues significa una vocación divina, con vínculos fuertes, etcétera, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque también esas personas pues, esperan de esa organización a la que pertenece algo mucho mayor, ¿no?, que lo que esperas de otras organizaciones, ¿no? Y bueno, en todo este proceso, ¿no?, sinodal y de cara a, como decía, bueno, Fernando, no el alcalde, sino el presidente del patronato o presidente de la junta directiva, es que no me aclaro con la junta directiva y la otra cosa que era, no me acuerdo cuál, ha hablado del centenario, ¿no?, del Opus Dei, en el que yo estoy también trabajando, ¿no?, desde la Dirección de Comunicación, y estamos en los últimos 2 años, ¿no?, estudiando cómo se
puede fomentar la participación, ¿no?, de todas las personas, ¿no?, del Opus Dei, pero no solo del Opus Dei, sino toda la gente que quiera, ¿no?, porque conoce a alguien del Opus Dei, porque es familia de alguien, porque está relacionado con proyectos que promueve personas del Opus Dei, nos ayuden a preparar mejor este centenario, no como una especie de festival, ¿no?, sino como un proceso, ¿no?, de reflexión sobre nuestra propia identidad, sobre nuestra misión, ¿no?, qué podemos hacer para servir mejor a la Iglesia, a la sociedad, no desde ese carisma, ¿no?, que además el Papa con el último motu propio nos ha pedido, ¿no?, que custodiemos, ¿no? Bueno, esto, que este es el proyecto, ¿no?, y el trabajo en el que estamos, pues nos ha llevado también a recabar experiencias de cómo otros procesos de participación se han dado en la Iglesia, ¿no?, para aprender de todos, ¿no?, de las organizaciones, de McNamara, ¿no?, de otros estudios, ¿no?, de profesionales, ¿no?, que han visto cómo se escucha en las organizaciones, cómo se promueve la participación. Y bueno, yo ahí he tenido la oportunidad de conocer a un mexicano que, bueno, que ahora vive en Ecuador, está casado ahí con una ecuatoriana, pertenece, no pertenece porque es un señor casado, ¿no?, pero es muy cercano, ¿no?, a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, y es experto en escucha eclesial, ¿no?, para la Asamblea del CELAM en América Latina. Y bueno, hemos tenido largas conversaciones cuando ha venido a Roma, que hemos grabado, ¿no?, con todo este tema de la escucha, sus experiencias, sus aprendizajes, ¿no?, que me parecían interesantes, ¿no? Solo son 3, voy a ser muy rápida en esto, ¿no?, porque si no, no voy a cumplir mi... Pero bueno, este señor se llama Mauricio López y es un hombre extraordinario, la verdad. Pero de ahí yo sacaría estas ideas, ¿no?, para cualquier proyecto de evangelización, y ahora sí que hablamos más de la escucha. Esa fuerte implicación emocional y vital, y por tanto de expectativas, ¿no?, que tienen los proyectos de evangelización, ¿no?, la pertenencia, temores, ¿no?, la escucha suscita temores en la Iglesia, ¿no?, nos decía Mauricio, ¿no?, porque puede derivar hacia temas diferentes, ¿no?, hacia una discusión abstracta, teórica, ¿no?, y hay que marcar muy bien la escucha, ¿no?, de qué queremos hablar, ¿no? Queremos hablar de cómo dinamizar mejor este proyecto, ¿no?, pero no una discusión teórica sobre... Y por eso, ¿no?, los temores se vencen, ¿no?, enmarcando muy bien la escucha. Y luego él nos hablaba de que no hay que tener miedo ni temores a la tensión de las posturas contrarias, ¿no? Y él decía una frase, ¿no?, que yo prácticamente casi me tatué porque me parecía una frase muy interesante, ¿no?, que recogía y decía: las polaridades en tensión son potencialmente creativas si está claro el para qué y el sujeto es el Espíritu Santo. Las polaridades en tensión. En una sociedad como la que vivimos, polarizada, decimos, no, la polarización no es buena. Él no hablaba de polarización, hablaba de polaridades, dice. Las tensiones en opiniones o en visiones diferentes son potencialmente creativas, es decir, pueden converger en una solución mucho más grande si está claro el para qué, es decir, si estamos de acuerdo en esa finalidad de ese proyecto, y el sujeto, esto ya es una dimensión más, es el Espíritu Santo, y lo hacemos y entramos y participamos en esa escucha de esa manera, ¿no? Bueno, esto... por este pequeño apunte, vengo de Roma, pues no voy a dejar de hablar, ¿no?, de las experiencias y los aprendizajes que uno puede tener en la ciudad eterna, ¿no? Y ahora ya para ir terminando, antes del decálogo, quería hablar de estos valores puente en la escucha social, ¿no?, que era es el penúltimo tema antes de ir al decálogo, ¿no? Porque una de las características de los últimos años es la consolidación, podríamos decir, de un nuevo contexto cultural, jurídico, en el que ciertos valores considerados por la Iglesia Católica como fundamentales son cuestionados por amplios sectores de la sociedad. Estamos en este momento, ¿no? Entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo contribuir al bien común cuando se pone en duda o directamente se niega que las propuestas ofrecidas por la Iglesia Católica sean un bien social? Porque tú puedes no ser católico, pero lo que yo hago como Iglesia puede ser un bien para ti, aunque nunca te adhieras a la fe, ¿no? Pero en un contexto, en muchos países de tradición cristiana, ¿no?, en el que realmente hay bastante consenso en que la Iglesia Católica no hace un bien social, no es un bien social algunos de los valores, ¿no?, que promueve, ¿no? Y claro, en primer lugar, para poder entrar en diálogo,
porque lo nuestro es entrar en diálogo, ¿no? A mí me parece que ahí es muy interesante lo revolucionario que fue este santo barbastrense universal, ¿no? Que es San José María, ¿no? Cuando decía que hay que ir hasta las puertas del infierno, ¿no? En una España, ¿no? O sea, quiere decir que tú tienes que acompañar a las personas independientemente de su ideología, ¿no? Por aquello de contar una anécdota, ¿no? Bueno, hubo una película hace unos cuantos años, ¿no? Que no fue un gran éxito, la verdad, que se llamaba Encontrarás dragones. Fue un deseo, ¿no?, de hacer una gran producción, ¿no?, contando un poco la vida de San José María, sobre todo episodios de la Guerra Civil, etcétera. A lo mejor la recordáis. Ahora creo que se puede ver en Netflix. Y esa película fue dirigida por Roland Joffé, que también dirigió grandes producciones de mayor éxito en taquilla y para la memoria del público, como por ejemplo La Misión, ¿no?, que muchos, por la edad de la mayoría de las personas en la sala, pues seguro que es una película que habéis visto, ¿no? Entonces, a Roland Joffé le invitó, pasados unos años de la película Encontrarás dragones, a la Universidad de Navarra el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, porque por un proyecto de historia, no sé qué. Pero claro, como era director de cine, me dijo, bueno, ¿quieres venir a la comida? Y yo, bueno, ¿cómo que sí quiero venir? Gracias. Además, la sesión fue en el edificio de mi facultad, tenía el aula más grande y tal. Entonces, en la comida con Roland Joffé, un tipo francamente interesante, que lo que ocurrió también en esa película es que él se enamoró tanto del personaje que rehizo el guión y a lo mejor precisamente por eso no funcionó tanto, ¿no? Pero ¿qué le fascinó a él de San José María? Que dice, en una España en la que él le encantaba la historia de España, ¿no?, que todavía no ha superado esa brecha, ¿no?, esas dos Españas, ¿no?, españolito que vienes al mundo, ¿no?, las dos Españas, ¿no?, con la división, ¿no?, de la Guerra Civil. Él encontró, y que había sido perseguido por ser sacerdote, que había sido amenazado de muerte, mataron a uno que era como él, ¿no?, le confundieron, ¿no?, había tenido que huir, etcétera, etcétera. Él lo que encontró al leer y al ver la vida de San José María era el perdón, ¿no?, y era la apertura a todos, ¿no? Bueno, ¿por qué he vuelto a esto? Porque me ha venido ahora a la mente, esto no lo tenía aquí, y esto es lo que a Roland Joffé le fascinó, no le fascinó otra cosa, por eso quiso hacer la película, ¿no?, por esa capacidad de diálogo y de apertura a unos y a otros, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que, me parece, ¿no?, en este contexto, para poder entrar en diálogo con el contexto social y, por tanto, poder comunicar nuestra propuesta de valor, porque mi propuesta de valor es grandiosa, pero es que es un santuario mariano, en un lugar en que la gente no practica la fe, ¿no? Entonces, si yo quiero comunicar esta propuesta valiosa, es necesario que primero vaya al marco general de valores, es decir, que encuentre los valores compartidos, ¿no? El valor compartido, que a veces subyace en la crítica, ¿no? Muchas veces en la crítica hay un valor compartido, ¿no?, que tú tienes que descubrir. Y desde ese valor compartido construir una base común, ¿no?, que tiene como punto de partida reconocer la buena intención, ¿no? Por eso, en ese ejercicio de identificar, profundizando en nuestra identidad, los valores de nuestra propuesta, me parece que es importante ver qué valores pueden ser compartidos en este marco general de valores, ¿no? Si efectivamente hay un valor que tiene que ver, ¿no?, con la naturaleza, con la promoción del entorno rural, eso es un valor compartido. Y de ese valor puente, no, es que yo también estoy preocupado por esto, por eso hago un proyecto sostenible, lo más posible, o sea, eso tiene que ser verdadero, ¿no? El amor a la naturaleza, el patrimonio cultural, son claros ejemplos de valores puente, ¿no? Y hay muchos valores que son más cristianos de lo que pensamos, ¿no? La no discriminación es el valor más cristiano por excelencia. A veces nos podemos poner nerviosos, ¿no?, cuando se habla de la igualdad de la mujer. No, yo no me pongo nada nerviosa, es más, me gusta mucho, ¿no?, porque a lo mejor ha sido ideologizado por algunos sectores, pero no hay nada más cristiano, ¿no? Y entonces ahí tú entras en diálogo desde ese marco de valores compartidos, ¿no? Esto exige salir de tu autorreferencialidad, que es algo en lo que insiste continuamente el Papa Francisco, relacionarnos con muchas visiones diferentes, con iniciativas que persiguen valores como los nuestros, pero aunque no, hay otros valores que no los comparten, pero otros sí, ¿no?, caminar juntos, ¿no? Y
Y luego nos sorprenderemos, ¿no?, cuando veamos que otras visiones diferentes nos aportan luz a nuestra propia visión, ¿no? Y por eso, pues, la verdad es que es de agradecer, ¿no?, que los delegados del patronato caminen juntos, codo con codo, ¿no?, como se ve en estas jornadas, para ofrecer, pues, esta maravilla que es el Alto Aragón, ¿no?, para que muchos más lo conozcan, lo visiten, ¿no?, en este valor compartido, ¿no?, que podríamos decir. Ese es un valor compartido, ese es un valor puente, ¿no?, aunque a veces no sea compartido, el valor de la fe, ¿no? Y algunos llegarán a través de ese puente quizá al valor de la fe o no, ¿no? Bien, entonces ya para ir terminando, pues voy a ir a mi decálogo final de propuestas, que no es para los responsables de comunicación, sino para responsables de cualquier proyecto, ¿no? Yo aquí no estoy dando recomendaciones a los de comunicación, sino a los que sois responsables de proyectos, ¿no? Y que son un poco resumen de lo que he venido hablando en este tiempo, ¿no? En primer lugar, profundiza en la identidad de tu proyecto. No des por supuesto que lo haces, que ya te lo sabes, ¿no? Apertura a la sorpresa, además en proyectos donde entra en juego, pues, la gracia, ¿no? Pues siempre debería haber esta apertura a la sorpresa, descubrir rasgos del carisma que han podido olvidarse, abandonarse un poco, ese deseo renovado de sacar más brillo. Bueno, identidad no es opuesto a dinamismo. Profundizar en tu identidad no es, bueno, es un vuelve a tus esencias, vuelve a tu identidad, pero rejuvenécela en ese entorno dinámico, ¿no? Identidad no es opuesto a dinamismo y el cambio es bueno, ¿no? Bueno, luego hablaremos de esto, ¿no? Evalúa con frecuencia la coherencia de tu comportamiento con tu identidad, me estoy repitiendo. El comportamiento cultura no es algo estático, sino que se enriquece en el ejercicio, en la relación. Yo diría aquí, el cambio es bueno. O sea, que tu identidad y tus valores sean claros, permanezcan, no quiere decir que tenga que permanecer tu comportamiento, que tengas que hacer el mismo tipo de actividades, que tengas que relacionarte de la misma manera, ¿no? Y eso se enriquece en el hacer, en la relación, ¿no? A veces hay resistencia al cambio de comportamiento como si fuera un cambio de identidad, ¿no? Y como si quisiéramos proteger algo, ¿no?, que es valioso y que si cambia, cambiará algo valioso, ¿no? Pero esto en todas las organizaciones, ¿eh? O sea, digo que... Bueno, en cuarto lugar, escucha el contexto social, las tendencias, los valores dominantes en la sociedad y de entre ellos, pues identifica esos valores puente que permiten conectar tu proyecto con la sociedad. No podemos decir, no, es que la sociedad está mal y ahora no entiende mi proyecto. No, es que tú tienes que incorporar ese dinamismo para ver, porque si la identidad de tu proyecto es sólida, tiene elementos para poder conectar con la sociedad de hoy. Y esos son los que hay que descubrir, ¿no? La culpa no es de la sociedad, ¿no? Es que ahora, ¿no?, los jóvenes, ¿no?, están en las pantallas, ¿no?, como yo, que estaba ahí, mis dos sobrinas, enganchadas cada una en un teléfono y en otro teléfono, ¿no? Es que ahora, ¿qué vamos a hacer, ¿no?, con estas niñas en las pantallas? Bueno, a lo mejor tienen un mundo más rico, bueno, tenemos que ver también qué hacemos, ¿no?, con las pantallas, ¿no? Pero no tengo que culpar, ¿no? Es que cuando yo estaba con Fernando en el seminario, no en el seminario porque fuéramos seminaristas, ¿no?, sino que el colegio de Barbastro se llama colegio seminario, se llama, ya no, tristemente, ¿no?, colegio seminario, pues entonces nosotros no teníamos móvil y fíjate qué felices éramos. Pues oye, qué felices van a ser con móvil. Yo ojalá hubiera tenido móvil, ¿no? Digo que esto me parece que es muy importante, ¿no?, que nosotros tengamos esto en cuenta, ¿no? Escuchar el contexto social y pensar que ese contexto social me presenta oportunidades. Tampoco hay que ser ingenuo y decir, hay cosas, ¿no?, que son verdaderos desafíos y también verdaderas amenazas. Pero lo nuestro tiene que ser convertir la amenaza en oportunidad. Y me parece bueno, que por eso están aquí delegados de un patronato, de un santuario remoto, ¿no? Hay un autor, ya acabo, ¿no?, pero hay un autor, que no me acuerdo quién era, Vittorio Messori, creo, bueno, escribió un libro sobre el Opus Dei en inglés. Y yo estaba en Inglaterra y alguien estaba leyendo el libro y refiriéndose a Barbastro, para mí ha sido uno de los enfados más grandes, se refería a Barbastro como una, voy a decir la traducción directamente en español, una remoto e insignificante pueblo, ¿no? Entonces, remote and insignificant village, ¿no? Esta era la descripción y yo, pero es que esta gente no sabe que esto tiene una catedral, que es diócesis del siglo XI, que aquí se unió el Reino de Aragón con un condado, que era el de Barcelona, perdón si hay catalanes presentes, pero
digo, ¿qué me dices? Pero claro, delegados de un patronato de, según Vittorio Mesorio, quien fuera un remote and insignificant village, aquí promoviendo una devoción mariana, el patrimonio del Alto Aragón, pues efectivamente, pues esto es valiente, ¿no? O sea, que también hay que ser realista, ¿no? Bien, escucha a tus públicos y las percepciones que tienen sobre ti. No olvides que, y esta es otra de las máximas que me gustaría aquí, ¿no?, como voy a asentar, el mejor modo de mejorar tu reputación es mejorando tu realidad, ¿no? Es que, claro, no tenemos buena reputación, pues mejora tu comportamiento y también mejora tu trabajo, ¿no?, para dar a conocer, o sea, para promover relaciones que conozcan verdaderamente quién eres, lo que eres, ¿no? Pero el mejor modo de mejorar tu reputación es mejorando tu realidad, ¿no? Y las percepciones siempre te dicen algo de ti mismo que es importante escuchar. Promueve las relaciones que te permitan aprender de los demás. Presta atención a los marcos de comprensión de quienes te parece que están más alejados, porque te sorprenderás, ¿no? Creo, pero no estoy segura, ¿no? Pero creo que la productora que se encargó, ¿no?, de esta exposición, ¿no?, de la experiencia de la fe, era gente de cero práctica religiosa, ¿no?, con un conocimiento de la fe. ¿Es así? No sé si está por aquí Carmen. Sí, ¿no? ¿Alguno se acuerda de esto? Sí. O sea, no una productora de gente amiga que puede entender esto. Y claro, esto es muy interesante, ¿no? Porque precisamente ese marco de comprensión de quien puede estar más alejado te puede sorprender y puede hacer, ¿no?, que tu proyecto se enriquezca y mejore, ¿no? Bueno, lleva a la mesa de decisiones lo que escuchas para acertar y servir mejor, ¿no? Esto que hemos visto, la conexión entre la escucha y la toma de decisiones. Renueva tu lenguaje, ¿no? Y hay veces que los proyectos, ¿no?, las iniciativas, ¿no?, se han quedado anquilosadas en un lenguaje, ¿no?, que no conecta, ¿no?, o que no conecta con los valores, y esto es un desafío, ¿no?, porque el lenguaje cambia muy rápido y el lenguaje en la gente joven pues va a mucha velocidad, ¿no? Por eso siempre hay que tener gente joven muy cerca, ¿no?, para renovar el lenguaje, no para incorporar palabras para sentir que eres joven, ¿no?, sino porque el contexto o los sentidos de algunas palabras ya no significan lo mismo, ¿no? Y quien te escucha puede estar entendiendo una cosa diferente de la que quieres decir, ¿no? Muestra tu vulnerabilidad y tu rectificación te hará más creíble. Me he equivocado, pido perdón. En esto también Francisco es un gran ejemplo, ¿no? Eso te hará más creíble. Y sobre todo, esto es un guiño, ¿no?, ya a mis colegas, escucha a tu responsable de comunicación y si no lo tienes, procura tenerlo, ¿no? O procura rodearte de gente de comunicación que te pueda ayudar a dar esa información que te aporte valor, a empujarte a profundizar en tu identidad, tu comportamiento, en tu narrativa, etc. Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias por haberme escuchado tan atentamente. Me imagino que habré hablado muy deprisa, eso es difícilmente solucionable y ya después de haber terminado. Y muchas gracias, yo creo que podemos dejarlo aquí.